generales, más bien creo apuntes, en torno a la naturaleza filosófica del marxismo o al marxismo en tanto postura filosófica ante la realidad. Tarea desmesurada en varios sentidos porque, para iniciar, mi ignorancia es vasta respecto a mis colegas aquí presentes y todo lo que ya ha sido dicho. Y segundo, porque en 1989, cuando yo me iniciaba en la filosofía, parafraseando Kant, la caída del muro de Berlín me sacó de mi sueño dogmático. Así, de este modo, no fui heredero de las versiones más ortodoxas del marxismo, aunque sí conocí las ediciones de Editorial Progreso, maestro Juan Ángel, sino, en todo caso, si hubiera de inscribirme en alguna de las múltiples denominaciones de origen del mismo, existe, toda proporción guardada, una versión liberal, humanista y plural del influjo marxista en mi formación. En todo caso, admitiría que lo más cercano a mi recepción del marxismo ha sido el horizonte de la filosofía de la praxis y de la teoría crítica. Si bien quizás no sea marxista, ¿qué significa eso hoy? Sé muy bien que no soy un antimarxista desencantado, ni alguien que reniegue constantemente de lo que fue, como muchos marxistas conversos. Mi punto de divergencia ha sido y es no aceptar que la filosofía, y con ella la construcción de la verdad, es un tipo de razonamiento puro, ajeno a intereses, representaciones e ideologías. Esta versión clásica, platónica y universalista de la filosofía me parece hoy un despropósito, sin embargo, suele estar bastante en boga en el ámbito académico. Un fantasma recorre la Facultad de Filosofía y Letras. Es el de los contenidos de las historias de la filosofía, donde la consideración del Marx filósofo ha caído prácticamente en el olvido. ¿Acaso rescatado en la teoría crítica, que se ve poco menos que casi nada? Marx filósofo se encuentra más presente en los estudios sociológicos vía Adorno y Habermas que en los cursos de historia de la filosofía moderna o contemporánea del hoy Colegio de Filosofía y Humanidades. Marx ya no es tradición. Frente a Hegel o el pensamiento postestructuralista, Marx está de modelo, o al menos eso parece, y es más probable el rescate del idealismo alemán, revisitado en la ontología de algunas posiciones postmodernas, que volver a ese incómodo lugar de la radicalidad marxista. Que no fue suficiente, dicen sus críticos, todas las versiones del diamant soviético, el marxismo científico althuseriano o el maoísmo chino para dar cuenta de su agotamiento teórico y práctico. ¿No fue el derrumbe del socialismo real? ¿Por qué plantear entonces la vigencia del pensamiento marxista y entonces se encuentra además la incomodidad de considerar a Marx como filósofo vigente? La complejidad del presente exige una problematización radical. Hace casi 200 años, Karl Marx desplegó el más complejo análisis de la emergente sociedad capitalista que intentó desvelar la arquitectura de su racionalidad social. Fundada en los principios filosóficos del materialismo histórico, ya aplicado a Engels, y dialéctico, la crítica marxista fue el origen teórico y práctico de un gran movimiento político, el socialismo científico, que al cuestionar la base material de la explotación y enajenación humana como fundamento del orden social, delineó las bases de una sociedad alternativa que hoy, a los ojos de la experiencia histórica, confirma, en los tiempos del neoliberalismo, su carácter utópico, pero no su ingente necesidad. Más allá de críticas, acuerdos o disidencias, el espíritu de la obra marxiana constituye un referente sin el cual no solo es imposible explicar la dinámica de la modernidad en la posilustración, sino que, además, se constituye como una de las principales fuentes de las cuales se alimenta el pensamiento social, pedagógico, filosófico, político y literario que se integra en el campo del saber de las humanidades y las ciencias sociales en el siglo XX y en lo que va del XXI. El marxismo se constituye como pluralidad de discursos y también como experiencia histórica. De lo primero da cuenta la multiplicidad de enfoques, desarrollos y conceptualizaciones de sus categorías epistémicas fundamentales en términos tales como sujeto, objeto, dialéctica, fuerzas productivas, materialismo histórico, socialismo, comunismo, ideología o revolución, por citar solo algunos de los conceptos múltiples que remiten a su teoría. El discurso marxista se alimenta además de la experiencia histórica,
de su materialización en tanto filosofía de la acción, de su carácter de herramienta teórico-práctica, que en la esfera política la distingue de ser considerada solamente una teoría más del cambio social. La naturaleza política del marxismo es enunciada, lo sabemos, por el propio Marx, y aquí se ha hecho mucha referencia a ello, en la multicitada y quizás por ello empobrecida por la sobreinterpretación tesis 11 sobre Feuerbach. Hasta ahora, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Creo que hay que tomar con cuidado el trasfondo de esta cita, pues supondría una errónea crítica al papel de la filosofía como forma de saber desligada de la realidad o de la transformación de los objetos, lo cual creo que no pensaría Marx. La crítica marxista a la filosofía idealista alemana deriva más bien, siguiendo la línea de los hegelianos de izquierda, del rechazo a una concepción metafísica de la realidad. Al materialismo metafísico idealista que critica Marx se opone el análisis racional de los mecanismos mediante los cuales la realidad se presenta tal cual es en el contexto de determinadas relaciones de producción. La crítica marxista es una razón objetiva de la historia, reelaboración de la idea y el concepto hegeliano del espíritu que se encarna en la acción humana.